Bien chicos, buenos días, buenas tardes. Nosotros habíamos estado trabajando acerca de las ecuaciones del MRUA, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿sí? Nosotros ya habíamos visto lo que era acerca de las ecuaciones en relación de la velocidad en función del tiempo, ¿sí? También habíamos visto la ecuación de la posición en función del tiempo. Habíamos quedado en que yo tenía que hacerles un video de un ejemplo. La verdad no se lo había enviado. Hoy lo vamos a ver cómo se desarrollan este tipo de ejercicios. Para lo cual vamos a utilizar el ejemplo que está en el libro integrado en la página 34, que dice lo siguiente. Un tren aumenta uniformemente la velocidad de 20 metros sobre segundo a 30 metros sobre segundo. ¿En qué tiempo? En 10 segundos. Dice, calcula. Tenemos algunos literales, algunas preguntas que nos hace. Vamos a calcular en el literal A la aceleración, en el literal B la distancia que recorre en este tiempo, y tenemos el literal C que dice la velocidad que tendrá 5 segundos después si mantiene la velocidad constante, ¿sí? La aceleración constante, perdón. ¿Sí? Entonces vamos a hacer este ejercicio. El ejercicio no lo voy a escribir en la pizarra, ustedes lo revisarán en el libro. Les repito, está en la página 34, es el ejemplo 10. No lo escribo el ejercicio en la pizarra porque realmente la pizarra es un poco pequeña y necesitamos espacio. Bien, por lo tanto vamos a sacar los datos del ejemplo. Ustedes pueden tener el ejemplo, lo van a tener abierto el libro para que ustedes vean lo que nos pide el ejercicio, ¿sí? Entonces yo voy a traer los datos que necesito para poder realizar este ejercicio, ¿sí? Bien, dentro de los datos vamos a tener lo siguiente. Dice que el tren aumenta uniformemente la velocidad. Entonces vamos a tener una velocidad inicial, que es de 20 metros sobre segundo, ¿sí? Y dice que él aumenta a 30 metros sobre segundo. Entonces vamos a tener una segunda velocidad que va a estar dada por 30 metros sobre segundo. Bien. Si tenemos estas velocidades, también vamos a tener unos instantes de tiempo. Entonces vamos a tener un tiempo inicial que va a estar dado. ¿Cuál tiempo va a ser el inicial? Cuando recién inicia las velocidades, va a estar en 0. Y vamos a tener un tiempo segundo, donde nos pide el ejercicio que calculemos cuando alcanza los 10 segundos. Entonces en el tiempo 2 va a ser 10 segundos, ¿sí? Bien. También tenemos en el ejercicio nos dice para el literal C que calculemos 5 segundos después, dice, si mantiene la misma velocidad. Entonces acuérdense que vamos a tener otra velocidad. Sí, vamos a tener, o sea, vamos a calcular esta siguiente velocidad cuando han transcurrido los 5 segundos después. Entonces también vamos a tener otro tiempo. Este tiempo va a ser entonces los 10 más 5 cuando han pasado 15 segundos, ¿sí? Hasta ahí estamos bien.
Ya. Entonces, nos pide en primera instancia calcular la velocidad cuando al inicio, que arranca de los 20 hasta los 30 metros. Ahí vamos a tener calcular esa velocidad. Y tenemos que calcular también la siguiente velocidad cuando es de los 5 segundos más tarde. Entonces nosotros tenemos que calcular dos velocidades, ¿sí? Bien, si esto lo representamos en una línea, tendríamos de la siguiente manera. Hagan de cuenta que esta es la recta y aquí es donde va a partir esta velocidad. Entonces a nosotros nos pide en primera instancia vamos a tener estas velocidades que arrancan de cero cuando esto tiene 20 metros sobre segundo. Vamos a tener eso cuando arranca aquí. Se supone que cuando ya han pasado los 10 segundos va a estar por acá. Vamos a tener también la velocidad 1 cuando tiene los 30 metros sobre segundo. ¿Bien? Sí. Y nos pide que calculemos una tercera velocidad, que es cuando han pasado los otros 5 segundos, ¿sí? Entonces esta viene a ser la velocidad 3, ¿sí? Bien, entonces para estas velocidades también teníamos cuando arranca esta velocidad, va a arrancar de qué tiempo, del tiempo 0. ¿Cuánto va a valer? 0. Para la de acá va a arrancar, va a llegar cuando el tiempo está en 10 segundos, y en la tercera velocidad era cuando habían pasado los 5 segundos más, ¿no? Entonces vamos a tener un tiempo 2 que va a ser igual a 15 segundos, ¿sí? Bien. Ya. Entonces tenemos que calcular la posición también de estos vehículos, ¿sí? Sí, porque en el literal A nos pedía calcular, en el literal A nos pide calcular la aceleración. Ya, en el literal A nos pide calcular la aceleración. En el literal B nos pide la distancia que recorre. En el literal B nos pide la distancia. Y en el literal C. ¿Tiene Quaker? Sí. ¿La punta grande? Sí. En el literal C nos pide la velocidad después de los 5 segundos si mantiene la velocidad constante. En el literal C nuevamente nos pide la velocidad cuando han pasado los 5 segundos, ¿sí? Ya, muy bien. Entonces para aquello vamos a utilizar la siguiente fórmula.
La aceleración va a ser igual velocidad final menos velocidad inicial, ¿sí? Sobre el tiempo. Bien. Bien, entonces esta sería la fórmula de la aceleración para calcular el literal A, ¿sí? Bien, entonces partimos de esa fórmula. A ver, ¿de dónde proviene esta fórmula? Ya la vamos a poner, ¿de dónde es que proviene, de dónde sale esta fórmula? Primero nosotros tenemos la fórmula de la velocidad. La de la velocidad es igual a la velocidad sub cero más aceleración por tiempo. Esta sería la fórmula de la velocidad, pero nosotros, como vamos a calcular en el literal A la aceleración, nosotros tenemos que despejar esta fórmula. Entonces este término va a pasar al primer miembro, como está positivo va a pasar negativo. Entonces al pasar esto nos va a quedar aquí como velocidad menos velocidad inicial es igual a aceleración por tiempo, ¿sí? Ahora, como aquí hay un producto del tiempo que está multiplicando por la aceleración, esto tengo que pasarla al primer miembro, pero como multiplica, acá pasa como denominador. Entonces tengo que pasar este tiempo al primer miembro como denominador. Entonces, ¿cómo me quedaría? Velocidad menos velocidad inicial sobre tiempo, que es igual a la aceleración. Entonces, desde ahí es donde parte la fórmula de la aceleración. A partir de esta fórmula de la velocidad, deducimos la de la aceleración. Por eso es que antes les dije que nos quedaba la aceleración, que es igual a velocidad final, sería menos velocidad inicial sobre tiempo. Y nosotros ahorita trabajaríamos ya con esta fórmula. Entonces ya les demostré de dónde provenía esta fórmula. Fue una deducción de la fórmula de la velocidad, ¿sí? Entonces, bueno, en este instante nosotros no queremos esta fórmula y la que necesitamos es esta. Nuevamente la voy a poner acá para cuestión de espacio, necesito aquí en la pizarra, ¿no? Entonces pongo la aceleración es igual a velocidad, cuando no tiene nada es la velocidad final, menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Entonces, bueno, esta es la que vamos a trabajar, ¿sí? Bien, una vez que tenemos la fórmula, simplemente cogemos y reemplazamos los valores aquí en las variables de la tabla donde tenemos los datos, ¿sí? Entonces nos quedaría que la aceleración va a ser igual velocidad final. Entonces tenemos que ver, en este caso primero estamos trabajando con estos dos valores que son los primeros que nos da, porque al último nos pide nuevamente calcular esa velocidad, pero cuando la velocidad, el tiempo había pasado los 5 segundos. Entonces en este caso nosotros esta la sacamos un ratito, ya. En este caso tenemos las dos primeras velocidades y en base a esa es la que vamos a trabajar. Entonces la velocidad final va a ser en primera instancia esta de aquí, que sería B1 o BF, que tenemos 30 metros sobre segundo menos los 20 metros sobre segundo, todo esto sobre el tiempo, dice. ¿Y cuál era el tiempo en primera instancia? Era este, ¿sí? Era este. Entonces el tiempo aquí es igual a 10 segundos, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo nos quedaría aquí?
la aceleración va a ser igual. 30 metros menos 20 metros nos quedan 10 metros sobre segundo sobre los 10 segundos. Aquí simplificamos segundo, nos estaría quedando metros, y 10 para 10, esto es igual a 1 metro, ¿sí? Entonces la aceleración es igual a 1 metro. Este sería la respuesta del ejercicio, ¿sí? Ya, perdón, aquí cometí un error. Es que es una división, entonces estoy dividiendo los segundos. No es que los elimino. Entonces segundo dividido para segundo me sale a segundo al cuadrado, ¿sí? Sí, es que yo lo estaba multiplicando. Es una división, entonces al dividir los segundos para otro segundo me sale segundo al cuadrado, ¿sí? Perdón por la equivocación. Entonces ahí sí, esta sería la respuesta del literal A. Entonces aquí nosotros ya tendríamos en primera instancia, y me había olvidado de poner que aquí también nosotros pedíamos la aceleración, que era una interrogante. Entonces la aceleración aquí entonces va a ser igual a 1 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Entonces ya tenemos ahí calculada la aceleración. Bien, una vez que ya hemos calculado la aceleración, nos vamos a ir por el literal B, donde nos pide la distancia, ¿sí? Bien, entonces esto ya aquí en este momento no lo necesitamos. Aunque la gráfica era haberla dejado, pero de todas maneras. Ya, entonces, ¿cómo calculamos ahora esta distancia del recorrido que ha hecho el móvil? Para aquello vamos a utilizar la ecuación que nos permite calcular la distancia, ¿sí? Ya. ¿Cuál es la ecuación? O la fórmula. X va a ser igual a X sub 0 más B sub 0 más un medio de quién, de la aceleración por el tiempo, pero al cuadrado, ¿sí? Bien. Ya. Aquí me faltó poner el tiempo también, porque aquí era por 0, se multiplica por tiempo, ahí sí, por más el 1 medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Por el tiempo al cuadrado, ahí sí. Entonces esta es la fórmula que necesitamos ahorita para calcular la distancia, ¿sí? Bien, y comenzamos a reemplazar los valores. Ya, bien, comenzamos a reemplazar los valores. Entonces, X, que va a ser esta posición la que vamos a calcular, o esta distancia,
o sea, a lo que hablamos de la instancia es la posición que se encuentra en ese momento, en este caso el móvil. Ya, entonces va a ser igual, dice x sub 0. Cuando recién arranca el móvil, tenía una posición de 0, ¿sí? Entonces, siempre que el x sub 0, si no nos dan un valor específico, entonces cada que inicia x sub 0 siempre va a tener un valor de 0, ¿sí? Dice, más velocidad inicial. ¿Cuánto era la velocidad inicial? 20 metros sobre segundo. Dice que multiplica por el tiempo, ¿sí? ¿Cuál era el tiempo? 10 segundos. Ya, entonces esto estaría multiplicando por 10 segundos. ¿Sí? Bien, dice que tenemos también más un medio la aceleración. Ya habíamos calculado la aceleración. ¿Cuánto vale esta aceleración? 1 metro sobre segundo. Aquí hay una multiplicación, por eso lo voy a poner en paréntesis, 1 metro sobre segundo al cuadrado. Dice por el tiempo, nuevamente por el tiempo, pero al cuadrado. ¿Cuánto habíamos dicho que era el tiempo? 10 segundos. Entonces multiplica por 10 segundos, pero esto está al cuadrado, ¿sí? Bien. Entonces, una vez que ya hemos reemplazado los valores, comenzamos nosotros a hacer las operaciones indicadas que tenemos ahí. Entonces, ¿cómo nos quedaría aquí? X va a ser igual 0 más... Aquí tenemos primero un producto, ¿no? Entonces tenemos que multiplicarlo aquí, este producto. Bien. Ya, entonces 20 por 10. Aquí sí tenemos 200. En este caso si se nos elimina metros, ¿sí? 20 por 10, 200 más 0. No tenemos nada, por eso nos quedan los 200. Bien. Ya, ¿qué más tenemos entonces ahora acá? Dice que tenemos... aquí tenemos una potencia. Luego de resolver la potencia, hacemos los productos que están acá. Entonces, vamos con la parte literal, la parte numérica. 10 por 10, 100. Por 1, 100. Por 1, 100. 100 dividido por 2, a 50, ¿no? ¿Estamos bien hasta ahí? Ya. Aquí este segundo, también como está en la potencia, nos queda segundo por segundo, segundo al cuadrado. Con este de acá se eliminan, entonces nos queda metros, ¿sí? Ya, entonces, como está la segunda potencia, nuevamente 10 por 10, 100, 100 por 1, 100 y 100 por 1, 100. 100 dividido por 2, a 50. Como se eliminan los segundos, me quedan metros, ¿no? Entonces, hasta ahí tendríamos eso. Seguimos con la operación que nos queda, una suma. X es igual 200 metros más 50 metros, 250 metros. ¿Sí? Esa sería la respuesta del literal B. Entonces, ya tenemos esta posición. Ya habíamos dicho que en el literal A la respuesta era 1 metro sobre segundo al cuadrado. En esta distancia en el literal B tendríamos que X va a ser igual a 250 metros, ¿sí? Ahora nos falta calcular la velocidad. Perdón.
Bueno, esto de aquí ya no lo necesitamos. Esta fórmula tampoco. Y vamos a calcular la velocidad. Ya la fórmula de la velocidad la habíamos tenido anteriormente, que dice que velocidad va a ser igual a velocidad sub 0 más aceleración por tiempo. ¿Sí? Bien. Como aquí tenemos ya esta fórmula, y lo que vamos a calcular es la velocidad, los 5 segundos, cuando pasaron los 5 segundos más, entonces a estos 5 segundos que pasaron se le suma al del tiempo que teníamos acá de 10 segundos. Entonces aquí estamos hablando de este tiempo, ¿sí? El tiempo 2. Bien. Comenzamos y reemplazamos los valores. Y tenemos que la velocidad va a ser igual, velocidad inicial, en este caso son los 20 metros sobre segundo, dice más la aceleración, ya teníamos el valor de la aceleración, 1 metro sobre segundo al cuadrado, que multiplica por el tiempo, en este caso serían los 15 segundos, ¿sí? Bien. Ya. Entonces, aquí tenemos un producto, en esta parte hay una multiplicación, aquí tenemos un producto, primero resolvemos eso, lo demás bajamos lo mismo, los 20 metros sobre segundo. Hacemos aquí hay un más y hacemos este producto que tenemos aquí. Entonces 1 por 15, 15, ¿sí? 1 por 15, 15. Eliminamos esta S con una S de aquí, con una porque aquí hay dos. Entonces nos queda metro sobre segundo nomás, ¿sí? Bien. Y ahora completamos la operación que tenemos. Entonces 20 metros sobre segundo más 15 metros sobre segundo nos da un total de 35 metros sobre segundo, ¿sí? Y este sería el tercer resultado del literal C, y la velocidad quedaría en esta instancia, que la velocidad es igual a 35 metros sobre segundo. Bien, entonces aquí están hechos, comprobado el ejercicio que teníamos y verificamos que verídicamente si salían los valores que teníamos dados en el libro, ¿sí? Entonces eso sería todo con este ejercicio y estaría pasando a enviarles el video. Gracias.